Crónicas del encierro. Hola, ¿qué tal, seguidores de Sin embargo? ¿Cómo están? Les saluda Dulce Olvera en una emisión más de Crónicas del encierro para abordar temas de la crisis climática que va en paralelo de la que sufrimos en la cuestión sanitaria y en la economía. Esta semana estamos en la semana del tiburón, entonces vamos a aprovechar para rescatar una investigación muy importante de la organización Oceana México, esta organización que, como su nombre lo dice, se dedica específicamente en el cuidado de los océanos. Esta investigación se llama Gato por Liebre, más o menos les dará una idea, es sobre el fraude y la sustitución en la comida del mar. Imagínese que usted está en un restaurante allá en Mazatlán y se le antoja comerse un filete de mero, pero lo pide, el mesero le trae una basa de Vietnam. O está ya en una pescadería de Cancún y quiere comerse un guachinango, pero le venden un filete de tiburón, por supuesto a precio de guachinango. Bueno, pues en marzo del 2019 Oceana México reveló un estudio donde se sumergió en 133 establecimientos, tanto en pescaderías, supermercados y también en restaurantes. Se fue allá a Mazatlán, a Cancún y aquí en la Ciudad de México. ¿Qué encontró? Pues de esos 133 establecimientos, en el 31% encontró sustitución de especies, es decir, gato por liebre. Desglosado, en los supermercados hubo un 16% de sustitución, en las pescaderías el 36% y en los restaurantes otro 33% de sustitución. La gran pregunta es cómo nos afecta a nosotros como consumidores y como sociedad rodeada de mares. Bueno, pues tiene un efecto en nuestros bolsillos, un efecto social específicamente en los pescadores y también en el equilibrio del mar. Y para eso vamos a hablar con Renata de Oceana México, retomando que estamos en la semana de los tiburones. Cómo esto de gato por liebre está afectando directamente a estos animales. Rápidamente quiero desglosarles cómo estos pescados más sustituidos fueron el marlin. ¿Cuántas veces no hemos pedido, por ejemplo, un taco de marlin allá en el pescadito? Pues la sustitución es del 100%, el mero con 80%, alrededor de 50% de las veces el mero fue sustituido por basa. Esto en Cancún, donde el 26% es sustituido. En Mazatlán, les decía, el marlin tuvo una sustitución, adivinen de cuánto, también de 100%, al igual que en Cancún. La sierra, otra sustitución de 100% y el pargo de 50%. En general, tanto en supermercados, pescaderías y restaurantes de Mazatlán, que es una ciudad costera, es una sustitución del 31% de especies. La Ciudad de México es el 34%, donde el dorado, guachinango, mero, róbalo y marlin fueron los pescados más sustituidos. Concretamente hablando de los 3 impactos del gato por liebre, les decía, como pasa en todos los productos, hay una alta correspondencia tanto en la disponibilidad de la especie, en este caso del pescado, de la demanda de nosotros y del precio. Entonces, el engaño en ocasiones esconde un posible fraude en este caso de gato por liebre, ya que se venden especies más baratas por aquellas más cotizadas. Concretamente, el 60% de la sustitución se dio por un producto de menor valor. Es decir, usted paga por un guachinango y le dan una especie de menor valor. Ahí está el fraude. Sobre todo, esto pasa en el mero, el róbalo y el guachinango, en promedio con estos 3 casos de estudio. El costo social es lo que a mí me llama más la atención. En el estudio de Oceana pues se habla con pescadores de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas. José Jesús Camacho, el presidente de este consejo, dice, los pescadores somos los más afectados cuando se incurre en la práctica desleal de vender al consumidor gato por liebre, ya que todo nuestro trabajo y esfuerzo pierde valor al momento que se desgusta una especie que no fue pescada de manera sustentable. José Luis Carrillo Galás, también pescador, dice, el precio de cada especie marina va en proporción del esfuerzo que realizamos para capturarla. Si aceptas gato por liebre, abaratas la mano de obra del pescador, afectando su economía. La tercera consecuencia del gato por liebre es la salud de los mares. Para ello voy a hablar con Renata.
Quisiera contextualizarles que México es un país muy diverso, incluyendo con diversidad marina. Tenemos más de 90.000 especies animales en nuestros mares, 90.000. Esto se refleja, por ejemplo, en las 700 especies que podemos llegar a pescar y consumir. Además de peces, pues tenemos los camarones, tenemos los moluscos, tenemos los cangrejos, caracoles, pulpos y almejas, conviviendo en este mundo marino, el cual está impactado por este fraude de gato por liebre. El 11.2% de las muestras provino de 13 especies amenazadas y 8 especies casi amenazadas, de acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre ellas encontramos 9 especies diferentes de tiburón que se vendieron como marlin o como cazón. Si bien la pesca de estas especies en México no es ilegal, el reconocimiento internacional de la vulnerabilidad de su situación nos debería empujar a tener mayor cuidado en su pesca y sobre todo en el consumo. En cambio, las comemos con otros nombres y las mantenemos en las sombras. Pues vamos a marcarle a Renata para que nos hable de la importancia de los tiburones en esta semana de los tiburones. Ahí está. Pues, hola Renata, te marco acá en Sin embargo al aire para platicar en esta semana de tiburones sobre la investigación que ustedes lanzaron el año pasado sobre gato por liebre. Ustedes esbozan diferentes impactos del gato por liebre. Uno es en el bolsillo de nosotros los consumidores y también en el impacto a los pescadores, pero me gustaría preguntarte de qué manera impacta la salud de los mares. Muchas gracias, Dulce, por interesarte en los temas que manejamos en Oceana. Oceana es una organización internacional dedicada a la protección de los mares. En el mundo tenemos oficinas en diferentes países, en Asia, Europa y América. Y pues uno de los estudios que hacemos es de sustitución y fraude en la comida del mar. Mediante pruebas de ADN revisamos que el pescado que nos venden con un nombre comercial, si es exactamente el pescado que nos están diciendo. Esto es, nos venden de pronto huachinango, robalo, marlin, especies que son muy conocidas, y lo que está detrás no es precisamente ese pescado el que nos están vendiendo. Normalmente, puede llegar a pasar que son otras especies, normalmente de menor valor, las que hacen pasar por otras. En nuestro primer estudio, que dimos los resultados en marzo del año pasado, lo que descubrimos fue que de cada 3 pescados, era uno distinto al que te estaban vendiendo, y normalmente de menor valor. En ese estudio hubo un dato que nos llamó mucho la atención y la verdad nos preocupó muchísimo. De todas las muestras que tomamos en 3 ciudades, Mazatlán, Ciudad de México y Cancún, en restaurantes, supermercados y pescaderías, descubrimos que el 11% de todas esas muestras, que fueron casi 400, eran de especies en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto es aproximadamente 40 especies, o sea, 40 muestras eran de especies que estaban en un estado de protección. Ahora, ¿qué es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza? Es un organismo internacional integrado por científicos y especialistas que se dedican a medir las poblaciones de la situación de los animales, tanto marinos como terrestres, y cuando hay un declive significativo en la población, detectan cuando están siendo constantemente amenazados, su hábitat está siendo reducido, y los catalogan en una lista roja que tiene categorías de vulnerabilidad, que están amenazados, en peligro o incluso en extinción. Y entonces esa lista sirve como recomendaciones a los países para que tomen las medidas necesarias para proteger a las poblaciones que están siendo amenazadas, y también se emiten recomendaciones para el comercio internacional. Muchas de las prohibiciones para comerciar con algunas especies vienen de su estatus en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Todo esto para decirte que alrededor de 40 muestras fueron de especies que están en la lista roja. Y lo que nos preocupó muchísimo fue que en México no solo no las estamos protegiendo, sino que además las pescamos y las hacemos pasar por otras.
qué especies estaban detrás. Pues había muchísimos tiburones, había tiburón zorro, tiburón sedoso, que son pues tiburones que están siendo amenazados porque se reproducen poco, nadan solos, o sea, tienen unas características que los hacen más vulnerables a la presión de los seres humanos. Entonces, ese fue el primer resultado. En noviembre y diciembre sacamos resultados sobre bacalao. Ahí solo hicimos pruebas en bacalao. Normalmente en el centro del país, en noviembre y diciembre, es tradición comer bacalao, ya sea en torta o en guisado. Y ahí nos dimos cuenta que también de cada 3 bacalaos que nos vendían, uno era una especie diferente. Pero ahí mayoritariamente lo que nos sustituía eran tiburones. Y ahí encontramos todavía más tiburones que están en la lista roja de la UICN. Encontramos al tiburón toro, otra vez al sedoso y al zorro, al tiburón de puntas negras. Y encontramos a una especie que no está amenazada solamente, está ya en peligro, está a un paso de estar en peligro de extinción, y que es el tiburón martillo. Es uno de las diferentes especies de tiburón martillo, y lo encontramos siendo vendido como bacalao. Entonces, otra vez se refuerza esta hipótesis que muchos de estos animales que no están siendo protegidos se pescan y se hacen pasar por otros. Y esto sucede un poco en un contexto en donde en México habitan más de 100 especies de tiburones. Normalmente pensamos como en un tiburón o que hay 2 o 3. Pero la verdad es que hay gran variedad de ellos en el mundo, y en México en nuestros mares nadan más de 100, de los cuales alrededor de 80 son de interés pesquero. Pero lo que sucede en México es que de esos 80, todos entran a una misma bolsa que se llama tiburón, y se da permiso para tiburón. Y las reglas del juego de qué se puede pescar y los permisos y todos para tiburón. Entonces, todas estas 80 especies, que tienen grandes diferencias entre ellas, algunos se reproducen al año de vida, otros se tardan bastante más, unos se reproducen y tienen varias crías, otros tienen una cría cada 2 años, etcétera, pero entran en la misma bolsa y se manejan de la misma forma. Entonces, no estamos en México teniendo una política dirigida a proteger aquellas especies que están en la lista roja, que están en peligro, y a generar medidas más adecuadas para la pesca de las diferentes especies que componen lo que nosotros llamamos tiburón. Pues, a ver, Renata, justamente mi pregunta era cuántas especies hay en México. Ya me dices que son más de 100 especies de tiburones nadando en mares tan solo mexicanos. Quisiera que nos explicaras cuál es la importancia para el equilibrio de los mares y para la especie humana estos tiburones que están a las costas de nuestro país. Sí, pues los tiburones son el máximo depredador en el mar, comparten ese honor con muy pocas otras especies que no son tiburones, como las orcas. Esto quiere decir que comparativamente con otras especies están en menor número, ya que se alimentan de varios peces, ¿no? O de ballenas o de otros mamíferos. Entonces, su número ya de por sí es menor. Si lo comparamos, algo muy evidente, si lo comparamos el número de sardinas frente al número de tiburones, evidentemente hay muchas más sardinas que sostienen la alimentación de otras especies. Entonces, los tiburones ya de por sí son menos. Lo segundo es que tienen un valor importantísimo en el ecosistema, y algo muy sencillo de explicar. Si no hay tiburones en algunos ecosistemas, las especies que ellos comen empiezan a proliferar, y eso genera un desbalance en el equilibrio de ese ecosistema, ya sea porque esas especies quizás sean las que comen lo verde del mar, por ponerlo de una forma, y entonces al proliferar, porque no tienen depredador, pues empiezan a comer más de lo que tendrían que comer para mantener el equilibrio del ecosistema. Es una manera muy simple su explicación. Y lo que sucede con los tiburones es que además son un indicador de que el ecosistema es sano. Solo ecosistemas sanos pueden sostener a tiburones, a estos grandes depredadores. Y un ejemplo lo tenemos en México, hay un ejemplo de ambientalismo y de restauración con la comunidad muy exitoso, que es en Cabo Pulmo,
situado en Baja California Sur. Uh-huh. Ahí en algún momento la zona empezó a quedar sin vida. Era una zona de pesca y la pesca fue tan exhaustiva en esa zona que dejó de haber especies que pescar. Y entonces no encontrabas tiburones, no encontrabas casi ningún animal, y hay un esfuerzo de la comunidad, de organizaciones de la sociedad civil, en construir una zona de no pesca y convertirla en un turismo sustentable. Y ahí lo que sucede, empieza a haber una restauración y un regreso de la vida, y hoy en día tú vas y si quieres bucear puedes encontrar tiburones, ¿no? Entonces, cuando tú ves tiburones en grandes números que pueden alimentarse y reproducirse en una zona, te da una idea del equilibrio que está en ese ecosistema. Entonces son fundamentales para la salud de los océanos y además son un indicador de salud. Ahora, con esto, de pronto pensamos que proteger a los tiburones significa no pescarlos. Y creo que hay muchas formas de proteger a los tiburones más allá de prohibir su pesca. En México tenemos 3 especies de tiburones que no se pueden pescar, que son el tiburón peregrino, el tiburón ballena y el tiburón blanco. Sin embargo, pensar que solo prohibiendo la pesca de las especies se protegen es una forma muy limitada. Necesitamos entender que hay que regular otras actividades humanas que están en contacto con los tiburones, como el turismo, como las propias embarcaciones. Los tiburones ballenas son víctimas muchas veces de las propelas de las embarcaciones. Y además también hay que pensar en que es importante que los hábitats donde se reproducen pues sean lugares seguros para que puedan hacerlo. Entonces, no es un tema de no pescar o de prohibiciones pesqueras exclusivamente, y además, otra vez, tener 80 especies de interés pesquero, 80 especies de tiburón de interés pesquero nos debería obligar a generar información diferenciada sobre ellos. Hay muchos tiburones que se pueden pescar, no hay ningún problema, sus poblaciones están bien, la pesca nunca reduce sus números, etcétera, ¿no? por las propias condiciones de los tiburones. Pero hay otros que no están en esa lista y es en lo que tenemos que empezar a trabajar en México. Okay. 2 últimas cosas, Renata. Bueno, hablabas de este caso específico de Cabo Pulmo, ahí en el sur de Baja California Sur. Si quisieran abundar un poco más en este caso, justamente veía recientemente un documental de mares mexicanos de 9 minutitos allá en YouTube, donde pueden ver este caso. Mis 2 últimas preguntas, Renata. Pues con esto de la ciencia ficción y las películas, por ejemplo la de Tiburón, quisiera que nos platicara sobre estos mitos en torno al tiburón y cómo pues justamente desmistificarlos. Claro, tu pregunta es muy buena. La verdad es que los tiburones están rodeados de mitos y de mala fama. Estas películas que los han siempre representado como algo a que temer en el mar. Y, a ver, un primer punto, sí son depredadores, no son inocentes palomitas, son depredadores. Pero no son animales que ataquen a los seres humanos. Las muertes por tiburón son, normal, al año son entre 5 y 6. Muere más gente por picadura de abeja en Estados Unidos o por ataques de perro que ataques de tiburón en todo el mundo. La verdad es que tienen muy mala fama. Ahora, de pronto los vemos y no son precisamente los más tiernos, ¿no? No tienen este ojito de mamífero que genera mucha ternura, sus colmillos a veces son muy engañosos, los vemos y decimos, no, estos son tan depredadores que nada puede con ellos, pero la realidad es que somos nosotros sus depredadores, a través de una sobreexplotación pesquera o de mal manejo, pero también de turismo que los pone en riesgo, de actividad humana, como derrames, ¿no?, de petróleo, la contaminación plástica y la destrucción de sus hábitats. Entonces, hay que entender que estos animales están en una vulnerabilidad mucho mayor de la que normalmente les concedemos, y pues necesitan bastantes aliados. Creo que hay que empezarnos a pensar en su magnificencia, pero también que pues frente a nosotros los seres humanos son súper vulnerables y necesitan de más humanos aliados. Y justo la última pregunta va en ese sentido, Renata. Nos estabas exponiendo cómo
pues hay una generalización de los tiburones. Mi pregunta es, ¿qué autoridades del gobierno son las encargadas de proteger o deberían ser las encargadas de proteger a estas más de 100 especies de tiburones? Pues hay varias. Primero está la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, en donde tiene que, o sea, aquellas especies que se encuentran en la lista roja pudiera generar medidas o sugerir medidas que los protejan y que no se metan como en la misma bolsa que otras especies de tiburón que están estables. También está el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, el INAPESCA, que necesita generar mejor información sobre las poblaciones de tiburones en México y la salud de estas poblaciones en México. Y en tercer lugar, pues aquellos tiburones, aquellas especies que son de interés pesquero, necesitan también generar mecanismos diferenciados en su aprovechamiento. Otra vez, no es lo mismo pescar a un tiburón que al año se reproduce y tiene varias crías, que a tiburones que empiezan a reproducirse después de los 5 años, que tienen una cría cada 2 años, que no nadan con más tiburones de su especie, sino que van solitos por el mundo y hasta que se topan con otros se pueden reproducir. O sea, creo que necesitamos entenderlos con toda la diversidad que son. La verdad es que son animales bastante diversos, sí, y empezar a generar las políticas públicas que requieren para su protección. Hay algunos que se podrán pescar. En México se aprovecha todo el cuerpo del tiburón. Hay comunidades que su alimentación se basa en la carne del tiburón, pero hay otros tiburones que quizá tendríamos que empezar a repensar de qué forma los empezamos a proteger, si reducimos su pesca, si protegemos sus hábitats y pues sobre todo si evitamos esta contaminación plástica que día a día se incrementa en el mundo y en México. Okay. Pues Renata, te aprecio mucho tu tiempo y toda la información que nos diste. El día mero del tiburón, entiendo, es el 14 de julio, pero en Oceana están haciendo diversas actividades en torno a toda la semana. Si pudieras invitar a la audiencia, ya sea que no lo vean en vivo, pero se van a quedar guardados allá en sus páginas, en sus redes sociales, ¿qué les recomiendas consultar sobre esta semana, Renata? Sí, muchas gracias, Dulce, por eso. Justo hoy tenemos a las 5 de la tarde una plática para desmitificar a los tiburones. Es a las 5 de la tarde por nuestras redes sociales. Creo que es en Instagram es @OceanaMéxico. Uh-huh. También toda la información la estamos poniendo en Facebook y en Twitter, @OceanaMéxico. Tenemos una trivia, la verdad está muy buena porque los premios están increíbles, son fotos de tiburones padrísimas. Uh-huh. Es una trivia para conocer un poquito más de estos hermosos animales que nadan en el mar. Entonces tenemos varios eventos, síguenos en redes y hoy a las 5 no se pierdan esta plática que de verdad es que les va a impactar los datos que se manejan sobre los tiburones y yo creo que van a ser un poquito más aliados de estas hermosas especies, todos los que nos escuchen. Ok, pues muchas gracias, Renata. Seguimos en contacto, que tenga buena tarde. A ti, Dulce, muchísimas gracias. Bye, bye. Pues ahí está la información de Oceana México. Solo recordarles, advertirles que la próxima vez que pidan un guachinango, pues estén muy atentos a lo que les ofrezcan, sobre todo por las consecuencias a los pescadores y a estos bonitos tiburones. Nos vemos la próxima semana en Crónicas del Encierro. Mañana no se pierdan a Alejandro Páez en Café y Noticias. Por último, quisiera dedicar este pequeño espacio a mi primo David Pérez Martínez, quien falleció el día lunes a causa del COVID-19. Descansa en paz, primo. Nosotros nos vemos dentro de 8 días.